El segundo rango de autoridad en la Iglesia del Señor Jesucristo fue dado por Él a los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles son autoridad universal sobre toda la Iglesia del Señor. Lo que ellos reconocieron, aprobaron e instituyeron por la infalible operación del Espíritu Santo en ellos, es norma para la Iglesia en todo tiempo y lugar hasta que el Señor retorne. Nadie tiene derecho alguno para añadir, cambiar o modificar lo que los 12 ordenaron, aprobaron e instituyeron. Cualquiera que lo haga se pone bajo sentencia condenatoria. Acompáñeme, por favor, a considerar esto de manera breve en la siguiente exposición. Dios maravilloso, tú sabes, Señor, cuánto necesitamos de tu obrar en nuestra vida para poder responder a tu palabra, para poder amarla, para poder comprenderla y para poder vivirla. Te suplicamos que nos concedas entenderla, Señor, y nos capacites para poder vivirla. Lo rogamos en los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Estamos considerando los factores que constituyen la unidad de la Iglesia del Señor Jesucristo en cada localidad donde se encuentre. Propiamente, estamos considerando el cuarto factor de la lista que nos fue dada en la carta a los Efesios. Esta es la tercera exposición sobre este punto. En la primera, consideramos las implicaciones teológicas y prácticas a partir de esta realidad. Las consideramos de manera general. En la segunda exposición consideramos el señorío de Cristo y los rangos de autoridad dentro y fuera de la Iglesia, pero los consideramos de manera general. En esta deseo considerar con ustedes más de cerca los rangos de autoridad dentro de la Iglesia del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo sea el único Señor de y en su Iglesia no significa que en su Iglesia no hayan más autoridades. Significa que quienes el Señor les ha concedido algún rango de autoridad en su Iglesia, se limitan a cumplir sus funciones como su Señor se lo manda en cada asunto y en cada caso, con el fin de alcanzar los objetivos indicados por Él. La función esencial de todos los oficiales de la Iglesia del Señor Jesucristo es equipar a todos los miembros de la Iglesia para conservar la unidad del Espíritu mencionada en los primeros 6 versículos del capítulo 4 y llevarla al ideal supremo indicado en los versículos 11 y 13 del capítulo 4. Leamos esa porción de las Escrituras. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el versículo 11, el apóstol presenta los rangos de autoridad de arriba hacia abajo y los oficiales que conforman cada rango. El versículo 12 habla de la función de todos los oficiales que constituyen los rangos de autoridad en la iglesia del Señor. Y el versículo 13 habla del ideal del trabajo de todos los oficiales de la iglesia de Dios en cada lugar. Esta es la estructura de la porción que leímos. La pregunta que me propongo responder en esta exposición y en la de el siguiente domingo es esta: ¿qué rangos de autoridad hay en la iglesia del Señor Jesucristo? En la iglesia del Señor Jesucristo, institucionalmente, hay 3 rangos de autoridad de arriba hacia abajo en cuestiones de gobierno, y son los únicos rangos de autoridad instituidos realmente por el Señor y convalidados bíblicamente. Los demás rangos que se conocen en diferentes lugares en la iglesia para organizar y gobernar la iglesia no son rangos que tengan fundamento bíblico, por tanto no tienen aprobación bíblica. Estos 3 rangos a los que me voy a referir son los únicos rangos de autoridad legítimamente establecidos para el gobierno de la iglesia del Señor en su forma universal y en su forma local. Esta es la estructura de gobierno que fue establecida por el Señor para su iglesia a partir de su primera venida. El apóstol Pablo la presenta en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Observemos cómo está conformada esta estructura de gobierno para la iglesia del Señor. De todo lo que tenemos en estos versículos, voy a detenerme únicamente en los rangos de autoridad en la iglesia del Señor, establecidos por el Señor de la iglesia. La función e ideal de estos rangos los dejaré para después. Por ahora voy a centrarme en lo que dice el versículo 11 únicamente. Primer rango de autoridad en la iglesia del Señor. De arriba hacia abajo, el primer rango de autoridad le corresponde al Señor Jesucristo. Él es la autoridad suprema y absoluta sobre la iglesia, sobre su iglesia. Él es la única autoridad suprema y absoluta para su iglesia. Su palabra es ley absoluta sobre todos los demás en su iglesia. Todo en la iglesia del Señor debe ser hecho conforme lo ha mandado o indicado en su palabra. Nadie en su iglesia tiene derecho a modificar lo que el Señor Jesucristo ha determinado que se haga por mandato directo o por proceder preceptivo. ¿Qué quiere decir esto? Sé que ustedes comprenden qué es un mandato, pero no estoy seguro que todos comprendan qué es un proceder preceptivo. Y debo referirme a esto porque hay normas en la Escritura para el pueblo de Dios que han sido establecidas de esta manera.
no por mandato directo, sino por proceder preceptivo. Les ruego que presten la mayor atención a esto, que voy a tratar de explicar en cuanto a esta forma de legislar del Señor para su pueblo. ¿Qué es un proceder preceptivo? Es una norma que el Señor ha establecido, no mediante mandato directo, sino mediante su proceder, el proceder de los apóstoles o el proceder de su iglesia con la supervisión y aprobación de sus apóstoles. Los apóstoles que fueron encargados de determinar la forma de la iglesia de ahí en adelante. Y permítanme hacerles una pregunta. ¿Quiénes fueron los apóstoles encargados de determinar la forma de la iglesia a partir de la primera venida del Señor Jesucristo? Más específicamente, a partir de la inauguración de la Iglesia Universal, el día de Pentecostés. Los 12 apóstoles. Un ejemplo de legislación por proceder preceptivo es el siguiente. Nunca el Señor dio un mandato directo a que los que creyeran en Él formaran iglesias locales y nombraran pastores en cada iglesia local. No se encuentra un solo mandato en las Escrituras de manera directa a esto. Lo que sucedió fue que en diferentes lugares donde personas fueron creyendo el Evangelio, comenzaron a reunirse para celebrar la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo y seguir aprendiendo el Evangelio que creyeron. Luego, los apóstoles vieron pertinente o oportuno constituir pastores en cada comunidad de creyentes. Hechos capítulo 14, versículo 23. Ese fue un proceder preceptivo guiado por el Señor mediante el Espíritu Santo. Ese fue un proceder reconocido y confirmado por los apóstoles. De ahí en adelante es norma para la iglesia del Señor Jesucristo en todo lugar. ¿Notan qué es un proceder preceptivo? Otro ejemplo. El Señor Jesucristo no dio un mandato directo a sus discípulos a que dejaran de guardar el día séptimo de la semana y en lugar guardaran el día primero. Pero después que resucitó, Él, el Señor Jesucristo, se reunió con ellos, con sus apóstoles, cada primer día de la semana hasta que ascendió. Antes que ascendiera, el Señor Jesucristo les mandó que permanecieran en Jerusalén hasta que enviara el Espíritu Santo. Ellos, los apóstoles y los otros creyentes, se reunieron el primer día y estando reunidos, descendió el Espíritu Santo. Y ese fue el que se llama el día de Pentecostés, que fue el día primero de la semana, el que nosotros llamamos hoy domingo. Poco a poco fueron guardando más el día primero en lugar del día séptimo. Para el final del siglo, los creyentes solo guardaban el día primero. Ese también fue un proceder preceptivo. Todo
lo que en la Escritura, la palabra del Señor Jesucristo, esté determinado por mandamiento directo o por proceder preceptivo, es norma universal para su iglesia hasta que venga por segunda vez. Varias cosas el Señor las ha normatizado de esta forma, no por mandato directo, sino por proceder preceptivo. Fue lo mismo la forma de administrar el tiempo a partir de la creación. Tampoco encontramos un mandato directo antes del Sinaí a administrar el tiempo de esa manera, trabajar 6 días y descansar 1 para dedicarlo a la comunión especial con el Señor. Esa es una norma que Dios estableció desde la creación, pero no encontramos en Génesis un mandamiento directo. Dios, cuando dio los 10 mandamientos, dejó claro que la norma de trabajar 6 días y descansar 1 fue establecida por el proceder creador de Él mismo. El segundo rango de autoridad establecido por el Señor para la administración, para la edificación y para el gobierno de su iglesia son los 12 apóstoles escogidos por el Señor de manera específica como sus testigos directos, testigos oculares. Los apóstoles constituyen el segundo rango de autoridad en la iglesia del Señor Jesucristo. Esos 12 que el mismo Señor escogió para que lo vieran con sus ojos y lo palparan con sus manos. Lo dice así Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 4, cuando dice: lo que vieron nuestros ojos y palparon nuestras manos, eso es lo que les enseñamos respecto al verbo de vida, al Señor Jesucristo, que es el Evangelio, que es la norma suprema para su iglesia a partir de ahí hasta su regreso. Esos 12 apóstoles en su conjunto no son autoridad suprema de la iglesia del Señor Jesucristo, porque por encima de ellos está el Señor Jesucristo. Pero esos 12 apóstoles sí son autoridad definitiva y determinante. Esos 12 apóstoles, el Señor mismo los constituyó como autoridad definitiva y determinante para la institución y extensión de su iglesia hasta lo último de la tierra. Los 12 apóstoles fueron facultados para determinar la forma como debe ser la iglesia hasta su regreso. A esos 12 apóstoles en su conjunto, el Señor Jesucristo les dio una autoridad que no le dio a nadie más en su iglesia. Los 12 fueron escogidos y facultados como la Corte Suprema encabezada por Él para evaluar, determinar y juzgar la verdad de manera inerrante e infalible en cuanto a su vida y a su obra, la vida y obra del Señor Jesucristo. No solo a ellos les fue dada la revelación infalible e inerrante de la vida y obra del Señor Jesucristo y de los resultados legales y vivenciales de ella, pero a esos 12 apóstoles, el Señor les dio autoridad para certificarla. El testimonio de esos 12 apóstoles en conjunto
es la regla para evaluar, aprobar o desaprobar de ahí en adelante todo lo que se diga del Señor Jesucristo, su obra y su propósito. No hay manera de saber quién dice la verdad en cuanto al Señor Jesucristo y a su obra, a los resultados de ella o propósitos de ella, sino mediante la doctrina aprobada por los 12 apóstoles. A Pablo le fue dada revelación del Evangelio de manera inerrante e infalible, y no era uno de los 12, pero aún él tuvo que exponer lo que el Señor le reveló para que fuera evaluado por la doctrina aprobada por el criterio de los 12 apóstoles oficialmente instituidos. A Marcos y a Lucas, el Señor les concedió escribir relatos veraces de su vida y obra como testimonio para la edificación de su iglesia, pero sus relatos fueron copia del infalible testimonio de los apóstoles. Jacobo, el hermano del Señor, también fue movido por el Espíritu del Señor a escribir para educar a la iglesia en cuanto a la vida que corresponde a la fe que es en el Señor Jesucristo, pero su carta tuvo que ser evaluada a la luz de la doctrina de los 12 apóstoles instituidos oficialmente por el Señor. Después del Señor Jesucristo, los 12 apóstoles son autoridad universal sobre la iglesia del Señor. Lo que ellos reconocieron, lo que ellos aprobaron e instituyeron por la infalible operación del Espíritu Santo en ellos, es norma para la iglesia del Señor en todo tiempo y lugar, hasta que el Señor regrese por segunda vez. Nadie tiene derecho a inventarse algo diferente a lo que ellos aprobaron e instituyeron. Los 12 apóstoles también son quienes en el día del juicio juzgarán juntamente con el Señor Jesucristo lo que cada quien ha creído y enseñado en cuanto a la vida y obra del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 19, versículo 28 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, lo dan a entender así. Debemos saber y debemos tener presente que no todo lo que se ha enseñado y se enseña en nombre del Señor Jesucristo corresponde a la verdad vista y palpada por Juan, Jacobo, Pedro, Andrés, Mateo, Felipe, Tomás, Bartolomé, Simón, Santiago y Matías. Y no hay otra manera de conocer esa verdad sino mediante el testimonio de ellos, de los 12. Testimonio que fue documentado por la dirección del Espíritu Santo en los libros del Nuevo Testamento, no necesariamente por todos los apóstoles, pero su contenido sí fue reconocido, aceptado y aprobado por la doctrina de los 12. Testimonio que está consignado en los libros del Nuevo Testamento, a la luz del cual nosotros, los creyentes de estos tiempos, y todos los creyentes de los tiempos a partir del primer siglo hasta la segunda venida de Cristo, todos nosotros debemos examinar todo lo que oímos en cuanto a la persona y la obra de Cristo a la luz de ese testimonio.
A la luz de ese testimonio debemos evaluar todo lo que creemos en cuanto al Señor Jesucristo, su obra redentora y su iglesia. Esto debemos hacerlo también porque a la luz de este testimonio será juzgado todo lo que creemos y enseñamos respecto al Señor Jesucristo y su obra. Si alguna cosa de las que creemos no corresponde a ese testimonio, tendremos pérdida. La Escritura dice clara y contundentemente que cualquiera que enseñe otra cosa en cuanto a la persona y obra del Señor Jesucristo, diferente a la que fue enseñada por los apóstoles del Señor, sea maldito. Gálatas, capítulo 1, versículos 8 al 9. Así lo tradujo la Reina Valera, 1960. Permítanme leerlo. Mas si aún nosotros, Pablo y su equipo de trabajo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Eso quiere decir, sea maldito. Esta sentencia deja clara la inmensa responsabilidad que pesa sobre todos los ministros y creyentes, mayormente sobre los ministros. A la luz de estas palabras del apóstol Pablo registradas en Gálatas 1, 8 y 9, a la luz de esas palabras, todos debemos preguntarnos: ¿lo que creo y enseño del Señor Jesucristo es la verdad confirmada por los testigos oficiales fundamentales? ¿Mi fe en el Señor Jesucristo y su obra es conforme al evangelio auténtico, el que fue dado a los apóstoles, certificado con sus señales y milagros? Es una pregunta que todos debemos hacernos. Porque si el evangelio que creemos y enseñamos no es el evangelio auténtico, estamos bajo maldición. Eso debe hacernos temblar, hacernos ser muy responsables con lo que oímos y con lo que decidimos creer en cuanto a la persona y obra del Señor Jesucristo. Lo que escribió el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 8 al 9, pone una responsabilidad espantosa sobre quienes conforman el siguiente rango de autoridad. ¿Quiénes son? Los pastores. El tercer rango de autoridad en la iglesia del Señor. Y esta sentencia, dada por el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8, pesa sobre todos a partir de ese tiempo. Sobre todos los creyentes, pero principalmente sobre todos los ministros. Aún nos queda por considerar lo concerniente al tercer rango de autoridad en la iglesia del Señor Jesucristo, pero lo dejaremos para dentro de 8 días, si Dios lo concede.
Por ahora, quiero terminar diciendo que hoy más que nunca tenemos que ser sumamente cuidadosos en cuanto a lo que creemos de la persona y obra del Señor Jesucristo, porque podemos estar en riesgo de ser malditos. Porque si lo que creemos y enseñamos no es conforme a la verdad testificada por los apóstoles, estamos bajo maldición. Es muy urgente que hoy aprendamos a escudriñar las Escrituras para que podamos revisar la autenticidad, la veracidad de lo que se predica como evangelio, de lo que hemos creído como evangelio, porque no todo lo que se ha predicado como evangelio del Señor Jesucristo es realmente evangelio del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo sea el único Señor de y en su iglesia no significa que en ella no haya más autoridades. Significa que quienes han recibido del Señor algún rango de autoridad en su iglesia se limitan a cumplir sus funciones como su Señor se lo manda en cada asunto, con el fin de alcanzar los objetivos indicados por Él.